Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo su programa, nuestro momento con Él. Vamos a tratar de compartir este mensaje maravilloso que estamos viendo en la carta a los Hebreos. Es una bendición poder estar con ustedes y compartir, así es que agradecemos sus comentarios que han dejado en nuestra página de Facebook, también en el YouTube. Muchas gracias, qué bueno que es de bendición el programa. De verdad, bendiciones para todos los que están compartiendo el programa. Si usted puede darle compartir, compártalo, porque esa es la intención, que el mensaje llegue a cuantas personas pueda llegar. Así es que el Señor les bendiga, y en el nombre de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano reciban un caluroso abrazo en el amor del Señor. Amén. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, y quisiera robarles un minutito para que podamos poner en manos de Dios lo que les vamos a compartir. Señor, bendice esta palabra, llénala de gracia, de unción y de revelación para las personas que están teniendo la fineza de ver y escuchar este programa. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que la enseñanza de tu palabra llegue al profundo de su corazón y los fortalezca y los llene de esperanza y los llene también de ese amor tuyo que es lo que sostiene e invade todo este universo. Te pido que los bendigas por nombre y que ellos se disfruten tu poderosa palabra, Señor. Danos sabiduría y gracia para llegar a sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana estamos viendo que el ministro supremo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ministro es una palabra que etimológicamente quiere decir sirviente, pero por ejemplo no sería agradable decir el sirviente de educación, ¿verdad? Se oye más idóneo decir el ministro de educación. Así es. Pero lo que está diciendo Cristo aquí es que Él nos sirve a nosotros con amor. Eso es algo maravilloso, porque hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. Entonces, Jesucristo vino a servir y quiere que nosotros sirvamos, y es algo maravilloso saber que Dios mismo es el sumo sacerdote exaltado, que es un ministro celestial, pero también espiritual, a favor de nosotros. Amén. ¿Verdad? De Él vamos a recibir. Para ello voy a pedirle al pastor que leamos Hebreos 8 del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Notemos las palabras del versículo 1, dice, este es el resumen, ¿verdad? Así es. Está hablando de que la palabra resumen, dice aquí, significa el punto principal, la estocada mayor e idea principal. El autor está a punto de hacer su estocada mayor y dar a conocer la idea principal del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Él es quien media entre Dios y el hombre, la única persona que puede hacer al hombre aceptable ante Dios. ¿Cuál es la estocada mayor y la idea principal de su sumo sacerdocio? Su ministerio. Jesucristo es el gran ministro de Dios, el que ministra tanto en el cielo como en la tierra para el hombre. Ambos lugares son importantes. Jesucristo es el gran ministro, el ministro supremo que ministra día y noche para el hombre, tanto en el cielo como en la tierra. En cuanto al aspecto crítico, ¿cuál es el gran ministerio de Jesucristo? ¿Qué es lo que Él hace por nosotros? Y vamos a ver 5 puntos. 1, el resumen.
Cristo, el sumo sacerdote perfecto, está en Hebreos 8, del 1 al 5, que fue la lectura que tuvimos hace un momento. Él es el sumo sacerdote exaltado, a la diestra del trono de Dios. Tercero, Él es el ministro exaltado del verdadero tabernáculo. Cuarto, Él es el ministro exaltado quien ofrece los regalos y sacrificios de los hombres a Dios. Y quinto, Él es el ministro exaltado del mundo real y celestial. Es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, el ministro de un sacerdocio espiritual y celestial. Existen requisitos para ser un sacerdote en la tierra. Un hombre tiene que cumplir ciertas condiciones para poder servir como sacerdote terrenal. Así es en el cielo y para Dios. Si alguien va a representar al hombre ante Dios, ese alguien tiene que cumplir ciertas condiciones. El sumo sacerdote celestial tiene que tener ciertos requisitos. Note cómo el Señor Jesucristo cumple cada uno de estos requisitos. Él tiene que ser perfecto, completamente fiel y leal a Dios. Y para esto vamos a leer Hebreos 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante en todos sus hermanos, dice, ¿verdad? Pero no pecar. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, un ser humano no puede ser realmente, en el sentido absoluto que se está determinando en Cristo, fiel y misericordioso. Así es. Porque en un momento dado tú puedes ser muy fiel, pero en un momento dado tu mente se puede ir para otro lado, dadas las circunstancias, ¿verdad? Eso es en cuanto a fiel. Y misericordioso, puede ser misericordioso, pero no todo el tiempo. Así es. Hay veces que nuestra misericordia falla. Por eso no se debe ver tan simple como leemos, como tú haces un momento dijiste, sin pecado. Sí, semejante a nosotros, pero sin pecado. No, porque el no pecar ministraba la fidelidad que él tenía a Dios y a su palabra. Y ser misericordioso era ser empático con nosotros que pecamos tanto, ¿verdad? Hasta sin querer pecamos. Pero Él es misericordioso para comprender nuestra naturaleza. Por eso es formidable ver qué sacerdote el que tenemos. O sea, en el sentido de que Él intercede por nosotros ante el Padre. Amén. No hay otro camino. Ninguna otra persona, celestial o terrenal, puede interceder por la humanidad ante el Padre. Nadie. Ni nuestra alabanza o nuestra adoración a Dios llegaría si no fuera por Jesús. Porque Él es el mediador, el que lleva esa alabanza y adoración a Dios. A veces pensamos que hay personas que pueden sustituir a Cristo, pero no hay nadie que pueda sustituir a Cristo. No existe. Es único y tiene ese título de sacerdocio, tiene esa labor, esa profesión de sacerdocio, pero es un sacerdote perfecto, no como los sacerdotes desde Aarón hasta esta fecha, sino es un sacerdote perfecto. Ahora, si pudiéramos leer Hebreos 3, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, Moisés si algo tenía era que era fiel a Dios. Amén. Pero aquí está diciendo que Cristo en su naturaleza es fiel a Dios. Amén. No se lo tuvieron que decir ni Él es fiel a Dios. Amén. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Porque también nos está diciendo aquí que es el apóstol. Aquí pensamos que ser apóstol es un grado jerárquico, que todos los demás del apóstol. No, apóstol quiere decir enviado. Él es el enviado a servir, no a ser servido. Sí. No a que le rindan. O que lo veneren, o que le hagan sea. caravanas, porque Sí, esa cosa no. En ese sentido no, sino Él vino a servirnos, a servir a Dios. Exactamente. ¿Verdad? Amén. Lo que nos cuesta entender es que esa jerarquía que nosotros vemos en la palabra es una jerarquía
diferente a la jerarquía del mundo. En el mundo hay jerarquías para mandar, para gobernar, para estar por encima de los demás. Pero la jerarquía más grande que hay en lo espiritual es servir. Servir a los demás. Yo tomo un niño y le digo, el que quiera de ustedes ser allá alguien, hágase así como este niño, humilde, sencillo. Aquí los títulos nos vuelven pomposos, megalómanos, ¿verdad? Ahora, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí es bien interesante ver que es el Hijo de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de ser Dios mismo, Él padeció y sufrió. ¿Pero para qué padeció y sufrió? Aquí lo está explicando. Para ser perfeccionado en su humanidad. Porque Él es perfecto, porque es Dios. Pero en su naturaleza humana, Él fue perfeccionado. Amén. Y vino a ser autor de eterna, dice, salvación, pero agrega, para los que le obedecen. O sea, la obediencia es un factor preponderante en la relación con Dios. Amén. ¿Verdad? Por eso Él dice, muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto y esto y esto y esto. ¿Por qué nos estás haciendo a un lado? Nunca. Y Él va a decir, apártense de mí, yo nunca los he conocido. Porque lo que hace que nos vinculemos profundamente con Dios no es tanto nuestra adoración, nuestra oración o nuestra consagración en religiosidad, sino en la obediencia que nosotros le profesemos a Dios. Amén. Desde lo profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces, si leemos ahora Hebreos 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí dice la pregunta, ¿qué necesidad habría que fuera un tipo de sacerdocio misterioso como Melquisedec? Porque el de sacerdocio arónico todo el mundo lo conocía, pero el de Melquisedec no, sin genealogía, sin principio ni fin de días, eterno, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y a quién se dirigió? A su amigo, a Abraham. Así es. Y lo visitó, y caminó con él y platicó con él. Hasta Abraham le regateó por la vida de su sobrino Lot. Pero ahí vemos nosotros ese amor increíble de ese sacerdote, ¿verdad? Así es, amén. Porque prácticamente es increíble que está por encima de la ley. Porque por Moisés, entró el conocimiento de la ley, ¿verdad? Para el pueblo judío y para todos nosotros. Pero el conocimiento de Dios viene por nuestro Señor Jesucristo. En la palabra nos lo revela para que nosotros crezcamos. Si leemos Hebreos 7, verso 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. O sea, aquí está diciendo que la ley es buena, porque la ley nos revela el pecado en el que estamos, ¿verdad? Pero no nos hace salvos. No nos hace salvos. Nos condena a muerte. O sea, en cierta forma hay una esterilidad ahí, ¿verdad? En cuanto a lo que es la salvación y la vida eterna. Pero qué increíble que tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Una mejor esperanza. Una mejor esperanza. Porque Él da vida y que nos acerca a Dios. Así es. Porque la muerte, comentamos ya en otros programas, que la muerte consiste en la separación de Dios. Exacto. O sea, Cristo lo que hace es darnos vida. ¿Por qué? Porque nos vuelve a vincular con Dios. A través de Él volvemos a estar vivos. Porque Dios nuevamente está en unión con nosotros. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Verdad? Necesitamos estar cerca de Dios, que es la vida eterna. Dice, Él tiene que ser misericordioso y convertirse en el sacrificio por los pecados del hombre, convertirse en el chivo expiatorio de Dios por el hombre. Si leyéramos Hebreos 2:17,
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Exacto. Misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, si no fuera por la misericordia de Jesucristo, ya hubiésemos sido consumidos. Así dice la palabra, amén. Jeremías dice que con amor eterno nos ha amado, por eso nos prolongó su misericordia, ¿verdad? Es increíble ver ese amor tan profundo que Dios siente por nosotros. Y vemos también cómo el Señor toma mis pecados y los lleva sobre sí mismo. Toma tus pecados, los lleva sobre sí mismo. Toma los pecados desde el principio de Adán hasta esta fecha y se los pone sobre él, y los pecados futuros sobre él también. Cuando uno logra comprender ese misterio de cómo él lleva el pecado del mundo, Juan desde que lo vio dijo: he ahí el Cordero de Dios, el perfecto sacrificio para llevar los pecados del mundo, para quitarlos de encima de los hijos de Dios y cargarlos sobre él. Por eso todo el que se acerca a Cristo prácticamente es libre de pecado, porque sus pecados se le imputan a Cristo. Él tiene que vivir como hombre y sufrir todas las pruebas y tentaciones de los hombres y vencerlas sin pecar. Él tiene que ser inmaculado. Si leyéramos Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Él nos comprende cuando nuestra carne comienza a flaquear. El poder del Espíritu Santo viene para fortalecernos. Amén. Ahora, Hebreos 4, del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que cuando Él ve que yo estoy a punto de pecar, porque estoy sumido en ese pecado que me está tentando, en lugar de decir: este es un desobediente, este es una persona que no es fiel, esta es una persona que va a fallar, en lugar de condenarme y de juzgarme, Él viene y me dice: no lo hagas. Amén. No, detente, no lo hagas. Y uno lo sabe perfectamente. Hay un momento en que Él nos dice: no, detente. Como cuando David dice: lávame más y más de mi Sí. maldad, porque mi pecado está siempre delante. Así es. ¿Cómo es de tremendo el pecado en nosotros? Solo Jesús nos Eso mismo dice Pablo y lo enseña en Romanos capítulo 7, de que Él descubrió por medio de la ley que el pecado estaba en Él. No, Él está diciendo: el pecado no está afuera, el pecado está en mí. O sea, mi naturaleza es de pecado, es terrible. Cristo dice que lo que contamina al hombre no son las amistades, no son los lugares. Lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestro corazón. De ahí salen los adulterios, las obscenidades, los odios, los rencores, los pleitos, los egoísmos. Todas esas cosas, las vanidades, salen de nuestro corazón. Pablo dice: este cuerpo de muerta, miserable. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? Pero gracias fue a Jesucristo. Dice. Amén, aleluya. Alabado sea su nombre. Ahora, Hebreos 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, aquí está diciendo que a nosotros el único que nos podía convenir era Él. Amén. No había otro ser que nos pudiese convenir. Cuando en el cielo Juan nos pone una escena donde está ante la grandeza de Dios y están aquellas millones de seres, y dice: busquen a alguien que sea digno de romper los sellos, y buscan y no hay ni en los cielos ni en la tierra nadie, pero aparece el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, y Él dice: Él es el único digno, Él es el único que puede romper los sellos, porque Él es el que nos convenía a nosotros, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay nada más grande que Jesús. No hay nada. Nosotros no conocemos a Jesús,
El día que lo sepamos y lo conozcamos, nos vamos a tender en el suelo. Amén. Y le vamos a decir, Señor, no soy digno ni siquiera de hablarte, porque no hemos visto su grandeza, por eso que no tenemos conciencia de su sublimidad. Ahora, Él tiene que socorrer realmente, sentir los padecimientos del hombre y tener compasión por el hombre. Él tiene que mostrar misericordia y ayudar al hombre cuando necesita ayuda. Vamos a leer Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pablo nos da una clave en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 dice, y fortaleceos en el poder de su fuerza. Porque Él sabe que somos débiles, ¿verdad? Y la fuerza de Él es la palabra. Ahí es donde nos fortalecemos. Ahora, leamos Hebreos capítulo 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y oramos con Dios, hablamos con Dios, no nos damos cuenta de que por Cristo, al morir en la cruz del Calvario, rasgó el velo para que el acceso al lugar santísimo fuera abierto. Por lo tanto, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas en la oficina, en la casa, en cualquier otro lugar que doblemos nuestras rodillas en privado, estamos entrando a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Porque ahí está Dios atento en su trono, escuchando lo que le decimos, y Él es misericordioso para concedernos lo que le estamos pidiendo. Ahorita que estabas hablando, pastor, esto es como que cuando se rompe el velo y se abre ese acceso, a la vez que se abre el acceso, también la santidad de ese lugar salió al mundo. Antes estaba concentrada en esa habitación, Sí. pero Jesús abrió y entonces la gloria de Dios, como dice la palabra, cubrió los cielos, la tierra, llenó todo, la gloria de Dios, lo que estás diciendo, que donde el país donde sea, el lugar, la hora, yo ahí me hinco y hablo con Él y suplico su misericordia. Entré a ese, sin ir a Jerusalén, sin tener que haber un templo. Jesús abre un camino nuevo hacia la santidad misma de Dios. En la Biblia antes decían, oren hacia Jerusalén, pero la realidad es que ahora no necesitamos orar hacia Jerusalén. Donde quiera que estemos, es doblando las rodillas, cerrando los ojos y hablando con Él, y ya nos introdujo el Espíritu Santo al lugar santísimo, al trono de la gracia, y recibimos el oportuno socorro. Esa es una promesa de Él que nos está dando aquí en su palabra. Y perdón, pero es también siento importante mencionar, porque tal vez muchos hermanos puedan estar haciendo esto. A veces dependemos del líder espiritual, el pastor, el profeta, el apóstol, y queremos buscarlo para que ore, buscarlo para que nos resuelva, buscarlos para que nos diga qué hacer, buscamos con mucho ahínco al hombre, cuando el que hay que buscar es, debemos orar, bendecir a nuestros líderes, porque los líderes son nuestra bendición. Dios usa las cabezas en la tierra para bendecir a los que están por debajo de su autoridad, pero la dependencia debe ser a Jesucristo. No a que tengo que ir a una persona, o dependo de un apóstol, o dependo de un pastor, o dependo del profeta para tomar decisiones. Tengo que ir a Jesucristo. Amén. Él me va a guiar. Así El es. Espíritu Santo dice, me guiará a la verdad. Amén. Porque eso se presta a mucha manipulación. Son codependencias. Por eso en todo lo que malsanas. hemos venido viendo se remarca las características tan especiales de este gran sumo sacerdote, de este ministro de Dios. No hay un humano que pueda ser como él. Nosotros tendemos a inclinarnos hacia nuestra carnalidad. Nos gusta que nos aplaudan, que nos admiren, que nos digan, ¡hala, qué lindo! ¡Ay, usted cómo es de espiritual! ¡Ay, usted cómo está lleno de sabiduría! ¡Ay! Y nosotros, gloria a Dios, pero nos gusta eso. Había un pastor que decía que eso es cuando nos empezamos a hinchar, pero Dios tiene un alfiler especial que nos pincha y Nos desinfla. nos desinfla totalmente. Así es. Por eso es que este es un sacerdote sobrenatural, que no está de más que recalquemos sus características, porque eso nos va a nosotros a dar más esperanza, a decir, cada vez que yo me acerco a Cristo para pedirle algo al Padre,
Estoy seguro que Cristo va a interceder por mí. Amén. Y me va a conceder lo que anhelo, Amén. lo que anhela mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene que ser constituido y ordenado por Dios para ser el sumo sacerdote en el cielo. Si leyéramos Hebreos 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engrandecido hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué interesante, pastor. Aquí está diciendo que No se Dios autodenominó. No, Cristo no llegó y dijo: miren, yo voy a hacer ahora el no. El Padre lo ordenó. Hacen eso, es Jesús tan especial. Es que Él es humilde. Él dice, Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde, pero dice de corazón. Está diciendo: yo no soy manso y humilde de apariencia, yo lo soy en esencia, y ustedes pueden serlo también. Es que Jesús es más importante que un ministerio, Jesús es más importante que un proyecto, Jesús es lo más importante de todo en nuestra vida. Él es todo. A Él hay que ir. Antes que ir a cualquier parte hay que ir a Jesús. Y nos cuesta creer que Él es la respuesta, pero Él es la respuesta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios que nosotros lo conocemos y que estamos con Él. Si pudiéramos leer Hebreos 7, verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea que después de la ley aparece el poder de Dios para darnos un sacerdote sobrenatural, que es nuestro Señor Jesucristo. Algo tan maravilloso. Él tiene que convertirse en el autor perfecto de la salvación eterna. Hebreos 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, nos va a salvar eternamente porque le hemos obedecido. Amén. Él tiene que ser el sacerdote que es según el orden de Melquisedec y no según el orden de los sacerdotes terrenales. Hebreos 5, 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Ahora, Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya, un sacerdocio Perfecto. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aleluya. Y Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, hay una porción donde dice: no habiendo algo más alto por qué jurar, juró por sí mismo el Dios Todopoderoso, para que Jesucristo fuera nuestro gran sumo sacerdote. Piense por un momento lo importante que es que el mismo Dios le sirva a usted cuando usted está necesitado, cuando usted está anhelante, cuando se siente frustrado, débil, cuando se siente aislado, solo, sin nadie que tenga compasión, sin nadie que lo considere, lo comprenda o pueda sentir el dolor que usted está viviendo. Yo le quiero decir que Jesucristo siempre está con usted. Y la promesa maravillosa de Jesús es: no te dejaré y no te desampararé. Tenemos que entender que la promesa de Dios, si usted lo busca en Hebreos capítulo 13, versículo 5, usted va a ver que el Señor está diciéndole que Él está para siempre, para ayudarlo, para levantarlo, para fortalecerlo, para enseñarlo, para consolarlo, para guiarlo, para ser su amigo para siempre. Ese es nuestro gran sumo sacerdote.
Nos vamos a quedar aquí en esta oportunidad y la semana entrante seguiremos hablando de estas características tan maravillosas del ser que nos ministra ante Dios. Que el Señor les bendiga poderosamente y nuestro hermano nos despide en una breve oración. Señor, qué maravilla poder conocerte, qué maravilla poder encontrar en la Biblia todo lo que está revelado acerca de ti, Jesús. Yo te pido que tú, Señor, estés tocando corazones, que quienes vean esto, quienes escuchen, sepan que no es simplemente un hablar de hombres, sino que es la palabra de Dios la que está hablando al corazón, para que conozcamos, para que sepamos, para que consideremos a Jesús el Salvador de nuestra vida, el sumo sacerdote que nos vincula con el Dios eterno. Bendito seas, Jesús, y benditas sean las personas que han podido observar y oír. En el nombre tuyo yo los bendigo y te pido que sean tocados, sean sanados, sean liberados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.